A la charla. Tenemos hoy como invitado especial al doctor Alejandro Zuluaga, de Colombia, especialista en imagen cardíaca y que nos va a hablar de la evaluación del sustrato arritmogénico en el ventrículo derecho por resonancia magnética. Por favor, Alejandro. Doctor Pineda, muchas gracias. A la audiencia, mucho gusto. Muchas tardes, muy buenas tardes en España, buenos días en Latinoamérica. En los próximos 35-38 minutos veremos cuál es la utilidad de la resonancia magnética en la evaluación del sustrato arritmogénico del ventrículo izquierdo. Quiero agradecer al doctor Pedraza la invitación a participar en las sesiones online. Es para mí un gusto y un honor estar con ustedes. Inicialmente revisaremos algunos conceptos básicos sobre la fibrosis miocárdica y la utilidad que tiene la resonancia para evaluar fibrosis. Posteriormente, describiremos las características del sustrato arritmogénico del ventrículo izquierdo y cómo actualmente con resonancia magnética podemos evaluar esas características. Finalmente, analizaremos cómo esa información que se obtiene del sustrato arritmogénico con resonancia magnética es útil para guiar la terapia de ablación del ventrículo izquierdo y para definir pronóstico en los pacientes con miocardiopatía. Sabemos que el corazón responde de diferentes maneras ante los procesos patológicos, lo que conocemos como diferentes formas de remodelación cardíaca, y hoy nos vamos a concentrar en una de estas formas de remodelación, la fibrosis miocárdica, que no es más que el aumento del espacio extracelular miocárdico por colágeno. ¿Y por qué hablar de fibrosis miocárdica? Porque en primer lugar, prácticamente todas las patologías en algún momento de su evolución van a presentar fibrosis miocárdica, y en segundo lugar y más significativo, porque la presencia de fibrosis miocárdica tiene repercusiones importantes en la función del corazón, pudiendo llevar a disfunción diastólica, disfunción sistólica y el tema que hoy nos compete, favoreciendo la aparición de arritmias ventriculares malignas. Los dos tipos más frecuentes de fibrosis miocárdica son la fibrosis de reemplazo y la fibrosis intersticial reactiva. Vamos a ver cuáles son las características de cada una de ellas. En cuanto a la fibrosis de reemplazo, esta usualmente compromete el miocardio de manera focal. Se asocia usualmente a disfunción sistólica y son procesos irreversibles. Causas de fibrosis de reemplazo, una muy importante, la enfermedad isquémica, pero también procesos infecciosos con miocarditis, procesos inflamatorios, toxicidad, entre otros. Mientras que la fibrosis intersticial reactiva generalmente compromete de manera difusa el miocardio, se asocia a disfunción diastólica y los procesos pueden ser reversibles. Causas de fibrosis intersticial reactiva generalmente son procesos crónicos que de alguna manera producen sobrecarga, ya sea de volumen o de presión en los ventrículos, como por ejemplo hipertensión arterial crónica mal controlada, estenosis valvular, también procesos metabólicos crónicos como la diabetes o el mismo envejecimiento. Es bueno anotar que estos tipos de fibrosis no son excluyentes. Por ejemplo, pacientes con miocardiopatía hipertrófica o miocardiopatía dilatada pueden presentar inicialmente fibrosis intersticial reactiva y en su evolución desarrollar fibrosis de reemplazo. Hoy nos vamos a concentrar en la fibrosis de reemplazo, que por esa característica que dijimos, que comprometía focalmente el miocardio, se puede evaluar con la secuencia de realce tardío de resonancia magnética. ¿Y desde cuándo empieza la historia de la resonancia para evaluar la fibrosis miocárdica? A pesar de que ya habían algunas publicaciones previas, se puede considerar el trabajo pionero, el estudio pionero, publicado en 1999 en Circulation, liderado por el doctor Raymond King para esa época en Chicago, que hace una validación en un modelo animal de la secuencia de realce tardío con resonancia magnética, y noten ustedes la muy buena correlación entre las imágenes de los cortes anatomopatológicos con las imágenes de resonancia magnética que eran obtenidas ex vivo en cuanto a la extensión y a la morfología de la fibrosis miocárdica. Ya llevamos entonces 22 años con la secuencia de realce tardío, y lo que veremos hoy es qué hemos podido aprender de esta secuencia.
Algunas generalidades de la secuencia de realce tardío, usualmente la hacemos con una técnica de gradiente de eco T1 con inversión de la recuperación. Se requiere administrar contraste intravenoso y las imágenes se obtienen 5 a 10 minutos después de haber inyectado el contraste, de ahí el nombre de realce tardío. El gadolinio, por su estructura molecular, tiene una distribución netamente extracelular en el miocardio bajo condiciones normales. Y bajo condiciones normales, ¿qué cantidad de gadolinio llega al miocardio, al espacio extracelular? Muy poca cantidad. Por eso, en la secuencia de realce tardío, el miocardio normal lo vamos a ver hipointenso, negro, porque allí hay poca cantidad de gadolinio. Mientras en las áreas de fibrosis focal, donde hay aumento del espacio extracelular por miocardio, el gadolinio tiene mayor distribución y un lavado más lento, y por sus propiedades paramagnéticas hace que estas zonas fibróticas las veamos más hiperintensas por acortamiento del T1, como en este ejemplo con un infarto subendocárdico de pared inferior. También es bueno anotar que con la secuencia de realce tardío podemos evaluar las alteraciones, la fibrosis focal del miocardio. Cuando la patología es difusa, necesitamos otras herramientas, por ejemplo, las técnicas de mapeo T1. En nuestro día a día, en nuestras resonancias magnéticas usuales, la secuencia de realce tardío la hacemos en 2 dimensiones, con un grosor de corte de 5 a 8 milímetros, es decir, con cierta restricción en cuanto a resolución espacial. Y a pesar de esa restricción en cuanto a resolución espacial, la información que nos brinda la secuencia de realce tardío 2D es suficiente para evaluar los pacientes con las indicaciones más frecuentes de evaluar fibrosis por resonancia magnética, que han sido el diagnóstico y la clasificación de las miocardiopatías de acuerdo al patrón de realce tardío, es decir, de acuerdo a la distribución de la fibrosis en el miocardio. Y la otra indicación, la valoración de la viabilidad miocárdica de acuerdo a la transmuralidad de la fibrosis. Quiero hacer un paréntesis para ponerlos a ustedes en perspectiva sobre cuáles son las indicaciones más frecuentes de resonancia magnética cardíaca en la actualidad. De acuerdo a este registro internacional, publicado en el 2017, las 3 indicaciones más frecuentes fueron la evaluación de pacientes con miocardiopatías, la valoración de viabilidad miocárdica y la evaluación de pacientes con arritmias cardíacas. Noten cómo esas 3 indicaciones llevan implícita la necesidad de que hagamos una buena caracterización de la fibrosis miocárdica por resonancia. Y cómo la suma de esas 3 indicaciones son casi la mitad de los estudios que se realizan en este registro. Y en nuestra institución, casi el 75%. Un mensaje entonces importante: la valoración de la fibrosis miocárdica es de gran valor en la actualidad y la mayoría de las indicaciones requieren que se realice una muy buena caracterización de la fibrosis miocárdica. Si queremos profundizar en el detalle de la fibrosis miocárdica para evaluar el sustrato arritmogénico, pues necesitamos una mejor resolución espacial. Y ese adelanto, ese desarrollo se ha presentado en resonancia magnética con la creación de una secuencia de realce tardío 3D desde hace 11, 12 años, que como principal característica tiene muy buena resolución espacial. La secuencia que nosotros utilizamos tiene resolución espacial isotrópica de 1.4 milímetros en todos los planos. Para entrar entonces ya sí en materia, hablemos del sustrato arritmogénico. Y explicado de una manera muy sencilla, pues ese sustrato arritmogénico es ese tejido, es el lugar donde se originan las arritmias en el corazón, y hoy nos vamos a enfocar en el sitio de origen de la taquicardia ventricular en el ventrículo izquierdo. Y quiero que revisemos para empezar 3 conceptos fundamentales que nos ayudarán a entender la importancia del tema del cual estamos hablando. Primer concepto: el sitio de origen de la taquicardia ventricular está usualmente asociado a zonas fibróticas del miocardio, y de acuerdo a esta referencia, 96.3%
del sitio de origen de la taquicardia ventricular se asocia a áreas de fibrosis detectadas por resonancia magnética. Segundo concepto, la resonancia magnética cardíaca es la modalidad diagnóstica no invasiva de elección en la evaluación de la fibrosis miocárdica, y es por eso que hoy estamos hablando de fibrosis miocárdica y de resonancia magnética. Tercer concepto, la mayoría de eventos de muerte súbita de origen cardíaco son secundarios a taquicardia ventricular. Y en esta publicación de 1999 de la Revista Española de Cardiología, nos reportan cómo el 62% de los eventos de muerte súbita cardíaca se originaban en taquicardia ventricular. Y sabemos que la muerte súbita de origen cardíaco es muy frecuente. Se dice que el 25% de la totalidad de las muertes es secundaria a eventos de muerte súbita cardíaca. El tratamiento de la taquicardia ventricular y la prevención de muerte súbita se sustentan en dos pilares fundamentales: la ablación con radiofrecuencia y la implantación de un cardiodefibrilador. Hoy veremos cómo la información que obtenemos por resonancia magnética es útil para guiar la terapia de ablación y eventualmente para seleccionar aquellos pacientes que más se benefician de la implantación de un cardiodefibrilador. El mecanismo más frecuente por el cual se origina la taquicardia ventricular es la formación de un circuito de reentrada en áreas de fibrosis miocárdica. Y utilicemos esta imagen de un corte histológico de un paciente que tuvo un infarto para describir los componentes de ese circuito de reentrada. Hay una asa externa compuesta de miocardio normal, que ustedes ven aquí de color vino tinto, que transmite normalmente el impulso eléctrico. Hay una asa interna en el interior de la cicatriz, compuesta de fibrosis heterogénea, que tiene un sitio de entrada y un sitio de salida. Y noten cómo hay un tejido de color gris azuloso que corresponde a fibrosis densa o compacta, donde solamente hay colágeno, que no transmite el impulso eléctrico y que funciona dentro del miocardio como una barrera. Por eso el circuito rodea esa área de fibrosis densa o compacta. Dos aspectos importantes del circuito de reentrada. ¿Dónde nace la taquicardia ventricular en el circuito? En esa asa interna, que es como una especie de canal, de corredor de fibrosis heterogénea en el interior de la cicatriz, y esa fibrosis heterogénea está constituida por células miocárdicas viables intercaladas con tejido fibrótico. Por eso alcanza a transmitir el impulso eléctrico, pero de manera lenta, favoreciendo la aparición de los circuitos y perpetuándolos. En realidad, el sitio específico de origen de la taquicardia es ese sitio de salida del asa interna de ese corredor de fibrosis heterogénea. Y un mensaje que nos ayudará a entender lo que vamos a hacer hoy, y es un mensaje importante. Cualquier modalidad que utilicemos, sea invasiva o no invasiva, que nos permita diferenciar esos tres tejidos que acabo de mencionar, que hacen parte del circuito: el miocardio normal, la fibrosis heterogénea y la fibrosis compacta, pues nos va a permitir evaluar el sustrato arritmogénico del ventrículo izquierdo. ¿Qué hacen actualmente los electrofisiólogos? Hacen lo que se conoce como un mapa electroanatómico de voltaje, donde miden punto a punto el voltaje de todo el ventrículo izquierdo. Y eso lo pueden hacer por vía tradicional endocárdica, pero también por vía epicárdica. Conociendo el voltaje de cada punto, pueden hacer la diferenciación de los tres tejidos que mencionamos y formar estos mapas de colores de voltaje, donde ustedes ven en morado el miocardio normal, en rojo la fibrosis densa o compacta y en verde y amarillo la fibrosis heterogénea. Y noten cómo en este mapa nos están señalando con las flechas blancas el asa interna, ese corredor de fibrosis heterogénea que para este examen se conoce como canal de conducción lenta, que es el sitio donde nace la taquicardia y que es el tejido que requiere ablación. Limitaciones de los mapas de voltaje, que son procedimientos prolongados, que al ser invasivos tienen sus riesgos,
que usualmente tienen baja resolución espacial, pero la limitación más importante es que no permiten evaluar el sustrato arritmogénico profundo. ¿Qué quiere decir? Si se hace un mapa de voltaje endocárdico, no se va a poder evaluar bien el sustrato arritmogénico localizado en el epicardio. Y lo contrario, si el mapa es epicárdico, no se va a poder evaluar bien el sustrato endocárdico, de tal manera que se necesitarían dos procedimientos de mapas de voltaje, uno endocárdico y otro epicárdico, para poder evaluar todo el sustrato arritmogénico miocárdico. Veíamos que el avance que hemos tenido en resonancia es el desarrollo de la secuencia de realce tardío 3D. Veamos cuáles son las ventajas de esta secuencia con un caso nuestro. Este es un hombre de 60 años, historia de infarto de miocardio y de taquicardia ventricular monomórfica. Las imágenes superiores, secuencia de realce tardío 2D, imágenes inferiores, secuencia de realce tardío 3D. Ven ustedes el infarto de la pared anteroseptal en la secuencia 2D y también en la secuencia 3D. Si les preguntara, ustedes van a decir, sí, muy bien, muy buena resolución espacial de la secuencia de realce tardío 3D, inclusive alcanzamos a ver arterias coronarias, venas coronarias, pero en cuanto a la información del infarto, es muy similar con la secuencia de realce tardío 2D visto de esta manera. Ahora vamos a ver, utilizando un postproceso específico para la secuencia de realce tardío 3D, qué información adicional podemos obtener. Nosotros utilizamos un postproceso que se conoce como ADAS 3D, desarrollado en Barcelona. ¿Qué permite este postproceso? Primero, de acuerdo a la intensidad de la señal de cada píxel del ventrículo izquierdo, podemos diferenciar los tres tejidos que mencionamos. Si hay un tejido que realzó mucho con el contraste, muy hiperintenso, muy blanco, va a corresponder a fibrosis densa o compacta y lo vemos de color rojo. Si el realce es intermedio, es la fibrosis heterogénea y la vamos a ver de color verde-amarillo. Y si no hay realce, es el miocardio normal, que lo ven ustedes de color morado. Noten cómo la codificación de colores es similar a la que ya veíamos con los mapas de voltaje. Adicionalmente, con el postproceso, dividimos las capas del miocardio desde la más endocárdica hasta la más epicárdica. Como ven ustedes aquí, la imagen superior izquierda, la capa más endocárdica, la imagen inferior derecha, la capa más epicárdica. ¿Y con qué propósito? Poder localizar muy bien las alteraciones del sustrato arritmogénico con el fin de poder ayudar a definir la vía de abordaje de la ablación, si se requiere una ablación endocárdica, epicárdica o mixta. Este es nuestro paciente con el gran infarto anteroseptal que ya veíamos previamente. Ustedes pueden notar que tiene compromiso transmural, se va desde el endocardio hasta el epicardio y que, como es usual en los pacientes con enfermedad isquémica, mayor compromiso de las capas endocárdicas que las epicárdicas. Adicionalmente, se puede obtener una información fundamental. La identificación de esas asas internas, de esos corredores de fibrosis heterogénea que mencionábamos previamente, aquí los vemos de color blanco. Noten cómo en nuestro paciente, en las capas más endocárdicas, hay un corredor de fibrosis heterogénea anteroseptal. Pero en el mismo paciente, adicionalmente, en la capa más epicárdica, hay otro corredor de fibrosis heterogénea en la pared anterior. ¿Qué quiere decir? ¿Qué vía de abordaje requiere este paciente? Una vía mixta, tanto endocárdica como epicárdica, para poder tratar esos dos corredores de fibrosis heterogénea, lo cual es relativamente frecuente en pacientes con infartos transmurales. Tenemos ya una experiencia de 5 a 6 años con este postproceso y con la secuencia de realce tardío 3D. Producto de esa experiencia, ahora en diciembre sale en la revista colombiana de cardiología una revisión sobre las ventajas de la secuencia de realce tardío 3D y del postproceso que les mencioné en electrofisiología. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Que con resonancia podemos detectar los corredores de fibrosis heterogénea donde se origina la taquicardia ventricular, que son equivalentes al asa interna del circuito y equivalentes a los canales de conducción lenta de los mapas de voltaje. ¿Con cuál ventaja? De que la resonancia es no invasiva y que con un solo estudio podemos evaluar el sustrato arritmogénico tanto endocárdico como epicárdico, lo cual, como veíamos, es difícil con los mapas de voltaje.
Otra de las grandes ventajas de la resonancia es que esas imágenes tridimensionales de colores, donde vemos el sustrato arritmogénico, se pueden integrar a las plataformas de navegación que utilizan los electrofisiólogos durante sus procedimientos, tanto el CARTO como el InSight, de tal manera que el electrofisiólogo se pueda enfocar a esas áreas de sustrato arritmogénico ya conocido, ahorrando tiempo en sus procedimientos. Dediquemos unos cortos minutos a evaluar algunos estudios de validación, donde definen el papel de la resonancia magnética en este campo de la ablación del ventrículo izquierdo. Primera pregunta: ¿qué tan buena es la resonancia para definir el sitio de origen de la taquicardia ventricular? En estos dos trabajos pioneros se encuentran que se pueden detectar, en estos dos trabajos pioneros que fueron realizados en el Hospital Clínico de Barcelona, nos dicen que se puede detectar el origen de la taquicardia ventricular entre un 79 a un 81% de los casos, tanto en miocardiopatía isquémica como no isquémica. Veamos con un caso nuestro cómo eso es posible. Este es un hombre de 65 años con historia de infarto de miocardio previo y episodios de taquicardia ventricular monomórfica en el monitoreo Holter. Noten las imágenes superiores de resonancia magnética, las capas más endocárdicas, el gran infarto de pared lateral. Pero adicionalmente se identificaron dos corredores de fibrosis heterogénea, uno de localización apical que señalamos con las flechas azules y otro de localización basal señalado con las flechas blancas. Del mismo paciente, las imágenes inferiores, mapas endocárdicos, en donde cada punto rojo es un sitio de ablación. Y quiero que noten ustedes la excelente correlación de la localización de las líneas de ablación con respecto a los corredores de fibrosis heterogénea de la resonancia magnética. Entonces, sí es posible detectar ese sitio de origen de la taquicardia ventricular, que es el que requiere ablación. Otra interrogante: ¿qué tan buena es la resonancia para definir la vía de abordaje de la ablación? De acuerdo a este estudio, de gran utilidad, y el mayor beneficio es para los pacientes con miocardiopatía no isquémica, que son aquellos que tienen un mayor porcentaje de sustrato arritmogénico de localización epicárdica. Veamos también con un caso nuestro si se puede definir esa vía de abordaje. Este es un joven de 16 años con episodios repetidos de taquicardia ventricular con el ejercicio asociado a síncope. Jugando fútbol, síncope en varias ocasiones. Las imágenes superiores son reconstrucciones multiplanares que se realizan a partir del volumen de la secuencia de realce tardío 3D, y allí podemos ver que hay un área de realce tardío epicárdica en la pared anteroseptal basal que la definimos con estas flechas rojas, muy probablemente por una miocarditis previa. Esta zona se correlacionaba con el electrocardiograma durante la taquicardia ventricular sobre la posible localización. Con esta información, ¿qué vía de abordaje requiere este paciente? Pues probablemente una vía de abordaje epicárdica. Pero noten ustedes cómo con la resonancia también se observa que esa área de fibrosis se localiza inmediatamente subyacente al trayecto proximal de la arteria coronaria descendente anterior, de tal manera que si se hace una ablación epicárdica hay riesgo de compromiso vascular de la arteria coronaria descendente anterior. Del mismo paciente, la imagen inferior derecha, un mapa de activación durante taquicardia ventricular epicárdico, nos muestra en esa pequeña zona roja el istmo, el sitio de origen de la taquicardia, que se correlaciona perfectamente con las reconstrucciones tridimensionales de resonancia, que nos muestra que esa fibrosis está en las capas más epicárdicas del estudio. Finalmente, a este paciente no se le pudo hacer la ablación epicárdica por el riesgo de daño vascular. Un estudio muy importante, muy significativo, publicado en el 2020, liderado por el doctor Berrueso, electrofisiólogo de Barcelona. Allí ellos estudian 84 pacientes que eran remitidos para ablación por taquicardia ventricular. 28 de esos pacientes, la ablación fue guiada solamente con la información de resonancia. Otros 28, la ablación fue guiada con la información de la resonancia y el mapa de voltaje, pero los sitios de ablación se definían solamente con el mapa de voltaje. Y finalmente, los últimos 28
la ablación fue guiada solamente con el mapa de voltaje. ¿Cuáles fueron los resultados? En aquellos pacientes donde la ablación fue guiada por resonancia magnética, los procedimientos fueron más cortos, se requirió menos tiempo de fluoroscopia, menos tiempo de radiofrecuencia, es decir, menos cantidad de tejido quemado, y al terminar los procedimientos, menor inducibilidad de taquicardia ventricular. Pero el resultado más importante es en el seguimiento a un año, como ven en estas curvas de Kaplan-Meier, aquellos pacientes en donde la ablación tuvo acceso a la información de resonancia presentaron menor recurrencia. Hemos visto entonces un número limitado de estudios con número limitado de pacientes, centros especializados. Estamos de acuerdo. Pero son los resultados iniciales tan positivos que ya en un consenso de expertos del 2019 se recomienda resonancia magnética previa a los procedimientos de ablación del ventrículo izquierdo, tanto en miocardiopatía isquémica como no isquémica, para planear los estudios y para disminuir recurrencia, y esto con una indicación clase 2A, es decir, una indicación razonable. Hasta aquí entonces la importancia de conocer el sustrato arritmogénico con resonancia magnética para guiar terapia de ablación. Otra información que se puede obtener y que es importante es detectar trombos intracavitarios. Por ejemplo, la imagen superior, ustedes ven un trombo apical de aspecto nodular. Si en las imágenes de cine vemos que es móvil, creemos que es un trombo inestable. Esto es una contraindicación absoluta para una ablación por vía endocárdica. Pero si tenemos un caso como el inferior, donde el trombo es lineal, el laminar, no se mueve en las imágenes de cine, esta no es contraindicación para ablación, pero sí puede dar dificultades o limitar el acceso al sustrato arritmogénico. Estas informaciones las podemos obtener por resonancia magnética y también son útiles para la ablación. Ya pasando la página y para terminar, veamos cómo esa información del sustrato arritmogénico de resonancia también es útil para determinar pronóstico en los pacientes con miocardiopatías y eventualmente para ayudar a seleccionar los pacientes que más se benefician de un cardiodefibrilador. Sabemos que la muerte súbita cardíaca se previene con la implantación de un cardiodefibrilador cuyo objetivo es pues detectar esas arritmias ventriculares malignas y cuando se detectan hacer una defibrilación apropiada, ya sea transvenosa o subcutánea. Y no hay duda en la necesidad de implantar un cardiodefibrilador por prevención secundaria, es decir, aquel paciente que sobrevive un episodio de muerte súbita. Donde hay limitaciones importantes son en los criterios de las guías vigentes en cuanto a prevención primaria, es decir, la implantación de un cardiodefibrilador profiláctico. ¿Qué nos dicen las guías en este momento? Está indicado la implantación de este dispositivo cuando la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es menor del 35% y una clase funcional 2-3 o menor del 30% y una clase funcional 1. ¿Cuáles son esas limitaciones importantes de esos criterios, de esas guías vigentes? Una muy baja sensibilidad. Se dice que 70 a 80%, oigan bien, 70 a 80% de los pacientes que presentan un evento de muerte súbita y este ocurre fuera de un hospital, no cumplirían en ese momento criterios con las vías vigentes para que se les implante un cardiodefibrilador. Gran porcentaje de los pacientes no se beneficiarían del dispositivo y sobre todo porque la mayoría de los pacientes tienen fracción de eyección mayor del 35%. Baja especificidad igualmente de los criterios. Se dice que 2/3 partes de los pacientes que reciben un cardiodefibrilador por prevención primaria no van a tener una descarga apropiada, pero sí los riesgos y la morbilidad del dispositivo, de tal manera que se requiere un biomarcador que ayude a seleccionar esos pacientes que más se benefician de la implantación de un cardiodefibrilador y allí muy probablemente la valoración de fibrosis y de sustrato arritmogénico con resonancia magnética va a jugar un papel fundamental. Sabemos, de acuerdo a múltiples estudios en diferentes miocardiopatías, que la presencia de fibrosis miocárdica es un factor predictor de mal pronóstico independiente del tipo de miocardiopatía.
múltiples estudios en estos 20 años, aquí simplemente 3 diferentes miocardiopatías, pero los resultados todos similares, como ven en estas curvas de Kaplan-Meier. Los pacientes sin fibrosis, excelente evolución. Pacientes con fibrosis, menor sobrevida, más riesgo de muerte súbita, de arritmias y de otras complicaciones. Pero no pudiéramos utilizar ese criterio de simplemente presencia de fibrosis para implantar un cardiodefibrilador. Piensen ustedes, si hablamos de miocardiopatía hipertrófica, 50 a 70% de los pacientes tienen fibrosis. Si hablamos de miocardiopatía dilatada, entre un 30 a un 35%. Si hablamos de enfermedad isquémica, prácticamente todos. De tal manera que necesitamos un valor, un umbral, por encima del cual el riesgo sea significativo que amerite la implantación de un cardiodefibrilador. La pregunta entonces es, ¿cuánta fibrosis es significativa? Y esa respuesta todavía no la tenemos. Pero sí hay varios estudios recientes que nos dan alguna luz en este tema. Uno de los primeros fue publicado en el 2012 por el grupo de Duke, en donde estos autores evalúan 137 pacientes con miocardiopatía tanto isquémica como no isquémica, pacientes que iban para la implantación de un cardiodefibrilador, hacen una resonancia magnética inicial y lo siguieron por 2 años para ver si había muerte súbita o descargas apropiadas. ¿Qué encuentran? Que un porcentaje de fibrosis mayor del 5% del ventrículo izquierdo era un factor predictor independiente de muerte súbita y de arritmias ventriculares malignas, y que era además superior, con mejor desempeño que la fracción de eyección y con mayor poder de discriminación de riesgo que la fracción de eyección. Primer paso, un paso importante. Pero uno, al analizar, es raro pensar que haya una cifra mágica, un umbral, un valor mágico que sirva para todas las miocardiopatías. En este estudio incluyeron tanto miocardiopatía isquémica como no isquémica. Y eso es lo que nos está mostrando la evidencia reciente. Sería mejor incluir cada categoría grande de miocardiopatía para establecer un valor o un umbral o un parámetro significativo en cada uno de ellos. Empecemos con la miocardiopatía no isquémica. ¿Qué conocemos? Y específicamente hablemos de la miocardiopatía hipertrófica. En este estudio se evaluaron 1.293 pacientes con miocardiopatía hipertrófica, resonancia inicial, seguimiento por 3.3 años. ¿Qué encuentran? Que la relación entre extensión de la fibrosis y riesgo es lineal. A más fibrosis, más riesgo. Y cuando el porcentaje de fibrosis de miocardio del ventrículo izquierdo es mayor de 15%, era significativa. 2 veces más riesgo que los pacientes sin fibrosis y a 5 años riesgo de muerte súbita del 6%. Inclusive en una editorial ya del 2016 se incluye ese porcentaje del 15% que puede ser útil para definir dudas. Pacientes que tengan los riesgos convencionales de muerte súbita en miocardiopatía hipertrófica o aún en pacientes sin factores de riesgo, la presencia de más de 15% de fibrosis del miocardio del ventrículo izquierdo debe hacer considerar la necesidad de la implantación de un cardiodefibrilador. De otro lado, un resultado completamente diferente en la miocardiopatía dilatada no isquémica. El grupo del Brompton, que tiene mucha experiencia en este tema, evaluó 874 pacientes, resonancia inicial, seguimiento casi 5 años, y valoraron varios modelos de predicción de riesgo. Uno, la extensión de la fibrosis. Otro, simplemente la presencia de fibrosis. Otro, la localización de esa fibrosis. Y finalmente, el patrón de la fibrosis. ¿Qué encuentran? En cuanto a la extensión de la fibrosis, no había una relación lineal como veíamos en la miocardiopatía hipertrófica. Y mínimos porcentajes de fibrosis de apenas 1 o 2% ponían en riesgo significativo los pacientes, y después era una curva en meseta. A mayor extensión de fibrosis no se aumentaba el riesgo significativo. Entonces, para esta patología, miocardiopatía dilatada no isquémica, simplemente la presencia de fibrosis es significativa. ¿Y qué tipo de fibrosis? ¿Qué tipo de localización? Esa característica
de la estría miocárdica, la fibrosis lineal en el centro del miocardio, en el septum interventricular. También encontraron que el patrón era importante si encontrábamos fibrosis lineal central, tanto a nivel del septum como la pared lateral, era más significativo, o combinación de patrones. Fibrosis lineal central en el septum con compromiso epicárdico en la pared lateral, y hay trabajos recientes hablando de un anillo central completo. De tal manera que en miocardiopatía dilatada, presencia y patrones de fibrosis son importantes. Y ya para terminar, hablemos de qué se sabe de ese umbral de valores en la miocardiopatía isquémica. Y antes de empezar a hablar de estos estudios, veamos con las herramientas actuales qué parámetros podemos cuantificar. Podemos cuantificar en gramos y en porcentaje la fibrosis total, la fibrosis compacta, la fibrosis heterogénea y aún más la fibrosis heterogénea que está localizada específicamente en esos corredores, en esos canales que mencionábamos. De acuerdo a lo que hemos visto hoy, desde el punto de vista lógico, ¿qué sería lo mejor? ¿Qué parámetro sería el mejor? ¿De acuerdo? La fibrosis heterogénea, o aún, si se puede, mejor, la fibrosis heterogénea de los corredores o de los canales. Veamos dos estudios que van en esa misma línea. Primer estudio, muy importante, publicado este año por el grupo de Birmingham, con el doctor Francisco Leiva. Evalúan pacientes con miocardiopatía isquémica, hacen resonancia magnética y comparan con fracción de eyección. Siguen estos pacientes cerca de 5 años. ¿Qué encuentran? Que si hay una masa de fibrosis heterogénea mayor de 5 gramos en el ventrículo izquierdo, este era un factor predictor independiente de muerte súbita de arritmias ventriculares malignas. Y como ven, en estas áreas bajo las curvas ROC, tenía este criterio, mejor desempeño que la fracción de eyección. Gran ventaja de la resonancia magnética, que permite evaluar no solamente los pacientes con fracción de eyección menor del 35%, sino, más importante aún, esos pacientes que tienen fracción de eyección mayor del 35%. Entonces, un estudio importante. ¿Cuál es la limitante? Que es retrospectivo. ¿Qué tiene de atractivo? Que lo hacen con la secuencia de realce tardío convencional 2D y con el postproceso convencional que utilizamos a diario. Otro estudio todavía no publicado, próximo a publicarse, muestra esta información con autorización y por la cortesía de los doctores Beatriz Jauregui y Antonio Berrueso. Es un estudio de casos y controles retrospectivo, donde hacen resonancia magnética. ¿O cuáles son los casos? Pacientes que de alguna manera se sabía tenían taquicardia ventricular o descargas apropiadas con dispositivos, y 84 pacientes que no habían tenido taquicardia ventricular, todos con miocardiopatía isquémica. Compararon esos parámetros que mencionamos ahora: fibrosis total, fibrosis compacta, fibrosis heterogénea y fibrosis de los canales. Y como ven en estas áreas bajo las curvas ROC, el mejor desempeño fue el de la fibrosis, específicamente de los corredores, con un valor de 0.93, una sensibilidad para detectar los controles de 92.4% y especificidad de 86.9%. Y en poder de discriminación de riesgo, las imágenes de la derecha, curvas de Kaplan-Meier, la imagen inicial de la izquierda, utilizando ese parámetro de 5.5 gramos, buen poder de discriminación de riesgo, mientras que con la fracción de eyección son líneas paralelas. También en el análisis de reclasificación, de gran utilidad ese valor de 5.5 gramos de la fibrosis heterogénea de los canales. Miren, si consideramos la fracción de eyección, se logran clasificar adecuadamente en casos y controles 79 de los 150 pacientes. Pero si se utiliza el valor de 5.15 gramos, se logran clasificar 134 de 150. Eso es reclasificación de casi un 37% de los individuos. Y para terminar, nuestra última imagen, allí está el concepto filosófico de lo que hemos hablado. No solo es importante la cantidad de fibrosis heterogénea, también es importante la distribución de esa fibrosis en corredores.
Noten de este estudio dos pacientes en donde la fracción de eyección era similar, 42% en el control y 45% en el caso. Fibrosis total, 21 gramos en un paciente, 29 en otro. Pero el paciente de la izquierda, que era un control que no había tenido taquicardia ventricular, no tenía canales, es decir, no tenía fibrosis heterogénea de los canales. Mientras que el de la derecha, que sí tuvo taquicardia ventricular, tenía varios corredores o canales complejos. De tal manera que no solo es importante cantidad de fibrosis, sino también la distribución. Estos dos estudios, como vimos, son retrospectivos, por eso estamos empezando a participar en este estudio prospectivo multicéntrico con un número importante de pacientes para confirmar ese hallazgo que vimos previamente, si es el corredor de fibrosis heterogénea de los canales el mejor. Hasta aquí nuestra charla. Simplemente para concluir, vemos que la resonancia magnética con la secuencia convencional 2D es suficiente para las dos indicaciones importantes de evaluación de fibrosis, diagnóstico diferencial de miocardopatías y viabilidad, que encontrar fibrosis por resonancia magnética es de mal pronóstico independiente del tipo de miocardiopatía, que la resonancia sirve para guiar la terapia de ablación del ventrículo izquierdo, la localización de los sismos de taquicardia, la vía de abordaje, integrar la información a los procedimientos. Y finalmente, sabemos que hay limitaciones en las guías actuales para prevención primaria, implantación de un cardiodefibrilador, y hemos visto alguna luz para encontrar valores, parámetros en cada miocardiopatía que puedan servir hacia el futuro para implantar un cardiodefibrilador. Les agradezco mucho la atención y al doctor Pineda, muchas gracias. Estoy atento a comentarios y a preguntas. Muchas gracias, Alejandro, por esta excelente presentación en la que nos has demostrado de forma magnífica la utilidad de la valoración de la fibrosis por resonancia para valorar el sustrato arritmogénico en el ventrículo izquierdo, ¿no? Vamos a dar paso a las preguntas. Quiero animar ya a la gente que si quieren escribirlas en el chat, pues yo las voy leyendo y se las transmito a Alejandro. Tenemos una pregunta de Paula Sánchez que nos pregunta, ¿esas imágenes que se adquieren son de un equipo 3 Teslas? ¿Cómo manejan los pacientes arritmogénicos con arritmias? Gracias. Entonces, nosotros hacemos nuestros estudios de resonancia en un equipo 3 Tesla. Pero a pesar de que esta secuencia se desarrolló inicialmente para equipos 3 Tesla, ya hay disponibilidad en equipos 1.5 Tesla. Nosotros también tenemos otro equipo 1.5 Tesla, pero el que tenemos nosotros 1.5 Tesla con la secuencia se demora mucho más. Mientras que en el 3 Tesla nuestra secuencia se demora de 6 a 9 minutos, en el 1.5 Tesla no es práctico, se demora de 12 a 16 minutos y tiene una resolución de 2 milímetros. Entonces, para responder la pregunta, nosotros lo hacemos en el 3 Tesla, pero hay otras plataformas, otras casas comerciales que tienen en 1.5 Tesla un tiempo del examen hasta de 2-3 minutos. Definitivamente es un reto los pacientes arrítmicos, que son los que vamos a recibir, porque de eso estamos hablando, ¿cierto? En general, en un estudio que hicimos nosotros, de todas las secuencias de realce tardío 3D, tenemos información diagnóstica en un 80% de los casos, en un 20% por respiración, por movimiento o por arritmia, no logramos información diagnóstica. Muchas gracias, Alejandro. Realmente es un reto obtener imágenes de calidad en este tipo de pacientes y no existen estudios que realmente verifiquen hasta qué punto tiene el peso los parámetros como el tiempo de inversión, la cantidad de contraste, el tiempo que esperas para identificar mejor los canales o no. ¿Qué tipo de adquisición, cómo lo hacéis habitualmente? ¿Ponéis un tiempo de inversión seleccionado a priori? ¿El tiempo que esperáis, cuánto tiempo desde la administración de contraste? ¿Cómo, desde el punto de vista técnico? ¿Qué hacemos usualmente? Como tenemos un riesgo de 20% que los estudios no son diagnósticos, nosotros empezamos desde los 5 minutos con secuencias SIR, de Phase Sensitive Inversion Recovery, que son rápidas, y hacemos las convencionales SIR.
y más o menos a los 7-8 minutos estamos empezando nuestra secuencia de realce tardío 3D que se demora 6 a 8 minutos. ¿Sí? Eso lo hacemos midiendo el tiempo de inversión, agregándole 40 segundos por el tiempo que se va a demorar la secuencia. Cuando termina la secuencia de realce tardío 3D nos damos cuenta de si quedó buena o no, 80% quedan buenas, y de acuerdo a eso volvemos a ser convencionales en 2D. Si quedó muy buena, hacemos otro SIR más tardío. Si no quedó buena, repetimos ya las imágenes convencionales que tardan más tiempo y hacemos dedicar unas imágenes mejores 2D. Eso es más o menos lo que trabajamos. Muy bien, perfecto. Y en cuanto a la realización del informe, has enfatizado la importancia cada vez más de no decir si tiene fibrosis sí o no, sino que cada vez todavía no figurar las guías, pero que pronto llegará. La cantidad de fibrosis es importante también. ¿Vosotros Lo recomendáis cuantificamos. la cuantificación? ¿Lo ponéis en los informes? Sí, ¿Cómo hay que sí. hacerlo? Lo cuantificamos, nosotros trabajamos con una plataforma de CBI, de Circle, y es muy automática, inclusive para esas secuencias 2D, y al menos en eso cuantificamos porcentaje y obviamente localización y morfología. Tenemos la herramienta para hacerlo mucho más preciso, como les mostré todos estos parámetros, pero en nuestra práctica usual hacemos la cuantificación en los 2D. Obviamente en este trabajo que estamos empezando, pues va a ser diferente para la investigación. Y la heterogeneidad de la fibrosis y todos estos parámetros, ¿que los reserváis para los que van a ir a ablación? ¿O? Exactamente, y también se puede medir inclusive con el círculo en el 2D, obviamente las medidas pues no van a ser tan precisas. Y esa es una pregunta que se tiene para el futuro, porque fíjense que uno de los trabajos que mencionamos lo hacen en 2D y utilizando pues baja resolución espacial. Hay que mirar cuál de las dos es mejor. De acuerdo. Muy bien, pues si no hay más preguntas de la audiencia, estamos ya sobre el tiempo. Ha sido un placer escucharte, Alejandro, realmente muy interesante la presentación, un buen resumen. Yo para acabar solo quería fijar 4 ideas que nos has transmitido, que el sustrato rimogénico, sin duda, la fibrosis es muy importante, que la mejor manera de valorar la fibrosis es la resonancia magnética, porque es la única técnica con la que realmente vemos la fibrosis, que para eso se han mejorado las secuencias y para eso hay secuencias 3D y hay software de postprocesado que permiten valorar la heterogeneidad, y que mediante todas estas herramientas, sin duda alguna, se mejora el procedimiento guiado por resonancia de la ablación, que se utilizan, que requiere menos tiempo, y además los resultados son mejores, y también podemos mejorar la selección de pacientes que requerirán la implantación de un dispositivo automático de un DAI, ¿no? Para hacer prevención primaria de muerte súbita. No sé si quieres añadir algo más, si te parece bien este breve resumen final. Está perfecto, perfecto. Les agradezco mucho la invitación. Ha sido un gusto. Como le comentaba ahorita a Víctor, es un gusto y un honor porque ustedes son la potencia mundial en este tema. Ustedes han desarrollado pues en Cataluña buena parte de toda esta información, también asociados con un sitio en Francia y de pronto en la Universidad de Pensilvania, pero son los que llevan la vanguardia. Entonces, es un gusto poderles hablar y mostrar nuestra experiencia. Aquí está el grupo con el cual yo trabajo, Resonancia en Medellín, en Colombia. Muy bien, Alejandro, pues sin más, nos despedimos y les esperamos en la siguiente sesión a todos. Un placer. Hasta luego. Adiós. Saludos.